Estimada audiencia, en esta lección en particular me permitiré hacer una pequeña recomendación. Esta lección, la número 12 del año 1 de la Escuela de Pastoral, es tal vez una de las más complejas. Y la recomendación precisamente radica en que será muy bueno que contemplen ustedes, junto con sus directores, el acudir al párroco de su iglesia para que los asista al momento de abordar esta lección. Su complejidad, belleza y profundidad bien vale la pena. Lección 12. La Santísima Trinidad. Cristo es el primer hombre insertado en el seno de la Trinidad. Ya tuvimos ocasión de contemplar a Cristo en el misterio de la Encarnación. El incomprensible hecho de que Dios, sin dejar su naturaleza divina, asumiera la naturaleza humana para ser de este modo a la vez Dios y hombre verdadero. Tuvimos oportunidad de reflexionar sobre la persona de Jesucristo en cuanto a hombre, para llegar a la certidumbre de que fue en todo semejante a nosotros, excepto en nuestra propensión al pecado. De este modo, Jesucristo es el hombre perfectísimo en el cual no hay ni sombra de desviación. Y precisamente por ello, cuando nos asemejemos del todo a Cristo, seremos hombres perfectos, porque Él es el prototipo. Vamos ahora a intentar la consideración de la persona de Cristo en cuanto a Dios. Hemos dicho intentar. A propósito, con objeto de tener presente que nos estamos adentrando en la contemplación del misterio de los misterios, el misterio de la esencia de Dios, al que llamamos el misterio de la unidad y Trinidad divina. Al hablar de la esencia de Dios, de cómo es Dios, por ser un misterio incomprensible, resulta difícil explicarlo. Por ejemplo, hablando de Dios y de Cristo, siempre será correcto decir que Cristo es Dios, pero no siempre será correcto decir que Dios es Cristo, por cuanto Dios es desde la eternidad, en tanto que Cristo es Dios, que en un momento preciso de la historia se encarnó para hacerse hombre. Solo desde ese momento, Dios es Cristo. Y tendremos que revisar algunos conceptos importantes. Para el debido estudio de este misterio, conviene tener presente algunos de ellos. Naturaleza. Es el conjunto de propiedades que tiene un ser de manera innata, esto es, no adquirida posteriormente al momento de llegar a ser. Persona. Es el ser que tiene la capacidad para relacionarse espiritualmente. Perfección. Es cada una de las propiedades que conforman la naturaleza del ser. Es el hombre y en Dios la inteligencia y la voluntad. Estos son ejemplos de perfecciones. Dios posee la suma de toda perfección en un grado infinito.
Origen, procedencia o procesión. Es el acto por el cual una persona procede de otra de manera real. Por ejemplo, cuando pensamos, damos origen a nuestros pensamientos, los cuales, mientras existen, permanecen dentro de nosotros. En cambio, cuando escribimos una carta, lo escrito ha quedado fuera de nosotros. En Dios también se dan procedencias de ambas clases. Las inmanentes, que permanecen dentro de Él, y las transeúntes, que son las que, teniendo lugar fuera de Dios, dan origen a la creación y a las criaturas. Hay otros términos en las procedencias, como por ejemplo la relación, que es el accidente por medio del cual se establece un orden. Por ejemplo, el sol es el que da origen y el calor es el originado. Existe relación de origen entre el sol y el calor. ¿Y qué es el engendrar? Es el acto por el cual un ser engendra o transmite la vida a otro ser que resulta semejante al primero. Al mismo tiempo, también constituyen dos naturalezas distintas, por cuanto que cada uno posee propiedades innatas particulares. Ahora bien, ¿qué es esto de la Trinidad de personas en un solo Dios? El misterio de la esencia de Dios, esto es, lo que de Él no podemos entender, consiste en que, contrariamente a lo que sucede entre los hombres, en Dios hay tres personas perfectamente distintas en la unidad, de una sola naturaleza, por lo que las tres divinas personas son enteramente iguales al mismo tiempo que la distinción de cada una es perfecta. Veamos. En cuanto es dable a nuestra limitada inteligencia, este misterio ha sido explicado por el magisterio de la Iglesia. Para facilidad de comprensión, vamos a hablar de Dios a la manera de los hombres. Pero en realidad, de Dios debemos decir que Él es un acto puro, sin variación eternamente. Dios es toda potencia. De hecho, Dios es el principio de todo. El principio de todo es en el Padre. El Padre, ser inteligente, tiene dos procesiones inmanentes. Una según la acción de entender y la otra según la de amar. Por vía del entendimiento, el Padre se conoce. Es una imagen perfectísima. Es decir, esa imagen suya tiene todas sus perfecciones, incluso la perfección de existir desde la eternidad, por lo cual tiene su misma naturaleza. Como el Padre, su imagen viva tiene inteligencia y voluntad, por lo cual es capaz, como Él, de relacionarse espiritualmente. Por tanto, esa imagen perfectísima del Padre es igual a Él, una persona, pero no la misma persona del Padre, sino una persona distinta. Y aquí hay un acto de generación. Como ya definimos antes, Padre es el ser que engendra o transmite la vida a otro llamado Hijo. De este modo, la primera persona en Dios es justamente llamada Padre y la segunda persona es justamente llamada Hijo. Pero aquí también se da la procedencia por vía del amor. La segunda y última de las procesiones inmanentes en Dios es la de la voluntad.
esto es, el querer, el amar. El Padre, encontrando a su Hijo igual a Él y perfectísimo, le ama con amor infinito. Por su parte, el Hijo ama a su Padre con el mismo amor. El amor mutuo que existe entre el Padre y el Hijo es una aspiración activa que está en el Padre y en el Hijo, a la cual se le conoce como término de amor entre el Padre y el Hijo, y a la cual la Sagrada Escritura da diversos nombres. Entre ellos le llama Espíritu Santo. Podemos decir entonces que son tres personas iguales y distintas. Uno es el que engendra, otro el engendrado, y un tercero el que del amor de ambos procede. Son pues tres personas distintas, pero tres personas iguales. Ninguna es anterior a las otras, pues las tres son coeternas. Pues es una sola naturaleza que las une en la igualdad de un solo Dios. La relación de aspiración activa que es común a los dos, esto es que dos son los que mutuamente se aman y otro es el que constituye el término de ese amor. Podemos imaginar un triángulo equilátero, una imagen. Con frecuencia vemos representado el misterio y la misma Santísima Trinidad por medio de un triángulo equilátero. Esta figura geométrica tiene sus tres lados y sus tres ángulos iguales. Miden lo mismo. Con todo, si llamamos respectivamente a cada lado y a cada ángulo con las letras A, B y C, el lado A no es ni el B ni el C. Por más que midan lo mismo, el ángulo A no es el ángulo B ni el ángulo C, aunque cada ángulo mida 60 grados. Y con todo, es un solo triángulo. Las procesiones de Dios son la creación, el mantenimiento y el gobierno de sus criaturas, lo que comúnmente conocemos como la divina providencia, aunque toda acción de la Santísima Trinidad ad extra es obra común de las tres divinas personas. Los hombres acostumbramos a atribuir determinados actos a cada una de ellas. Por ejemplo, al Padre la creación, la providencia de sus criaturas, el poder, el designio de salvación de la humanidad. Al Hijo, el Verbo de Dios, imagen y expresión del Padre. Le atribuimos la palabra sagrada contenida en la Biblia, la obra de la redención, la fundación de la Iglesia y ser cabeza de la humanidad. Y al Espíritu Santo le atribuimos la obra de la santificación, el amor, la luz y la sabiduría. La Sagrada Escritura nos habla de la existencia de las tres divinas personas en Dios mismo desde sus primeras páginas. Analícenlo en grupo. Junto con la revelación trinitaria de Dios, se nos habla en el comienzo del Génesis. Y Dios dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen como a nuestra semejanza. Resumiendo, Cristo es verdaderamente Hijo de Dios, engendrado por el Padre. El Espíritu Santo es el amor, con el que se aman el Padre y el Hijo.
Dios es uno en su naturaleza y trino en sus divinas personas. Nosotros atribuimos al Padre la creación, al Hijo la redención y al Espíritu Santo la glorificación, la santificación. Este es el hermoso misterio de la Santísima Trinidad.